los pastorcillos quieren ver a su rey. Señores, comenzó esta mañana, decíamos en Mañana Boreal, que desde hoy van a salir los 17,000 y pico de billones de pesos a la calle, que va a poner a circular el dinero del gobierno a través del inicio del pago del salario número 13, que en esta oportunidad, como creo que el año pasado también, comienza con los pensionados y jubilados civiles y militares. Pero había que ver las filas que empezaron a hacerse desde temprano en los bancos, sobre todo en el banco de reservas, que es donde la mayoría de los empleados públicos cobran. Y si usted va a hacer alguna diligencia en el banco de reservas, hágalo, mire, vaya ahí casi amanezca ya, porque las filas son largas. Empezó temprano. No, y cuando el sector privado entre también, este mes van a circular más de 100,000 millones de pesos. Más de 100,000 millones de pesos. Pero lo que uno puede recomendarle a los que usan el sistema bancario es que utilicen el Internet Banking. Haga todo lo que usted pueda a través de el Internet Banking. Y se ahorra tiempo, se ahorra dinero, tiene facilidades. Ya prácticamente usted puede hacerlo todo. Todo prácticamente usted puede hacerlo a través del teléfono, a través de una computadora. Cualquier operación bancaria, el pago de los impuestos, el pago de servicios, el pago de nómina, que usted no tiene ya que también estar emitiendo cheques, pero bueno. Vamos a ver si a partir de hoy se reanima aún más la economía dominicana, que a propósito de esta mañana, que hicimos el comentario dándole continuidad a algo que habíamos conversado con unos amigos antes de ayer, durante el fin de semana más que todo, sobre el tema de la apuesta de la oposición a la división del PLD para ganar las elecciones. Se apuesta que, bueno, el PLD, si se divide, pierde el poder. Y yo le planteaba, lo planteé también esta mañana de manera más pública, que sería un grave error, o sea, que la estrategia de la oposición esté sustentada en la división del PLD para alcanzar el poder. Porque si se diese un escenario de esa naturaleza, evidentemente que marcaría una diferencia que pondría a Leonel Fernández, en este caso, fuera del PLD y probablemente encabezando una coalición de partidos, como se habló hace un tiempo de una coalición o un frente opositor contra la reelección y todo eso. Y se produciría una polarización. Este mediodía, dos personas hablaron conmigo y me dijeron, pero que es una teoría medio rara la tuya, de que a la oposición no le favorece la división del PLD. No, señores, es que es algo lógico, digo desde mi punto de vista. Con una división entre los dos liderazgos principales del PLD y en Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, y si van los dos como candidatos a la presidencia de la República, uno por el PLD y el otro por una coalición de partidos, evidentemente que se va a producir una polarización y fuerzas que pudiesen sumársele, en el caso al PRM, podrían ir a engrosar a uno de estos dos polos. Y evidentemente esto debilita a la oposición política del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no lo veo como tan difícil de entender. Además, eso es un caso hipotético de que se produzca el rompimiento definitivo, la separación definitiva, que yo la veo lejana, porque siempre he dicho que el PLDista se ha convertido en leal al poder y no quiere salir del poder y va a utilizar todas las fuerzas que tiene, de que dispone, para quedarse en el poder. Lo que más quiero señalar es que si esa es la estrategia, es una estrategia equivocada. Porque a la hora que se produzca esa polarización entre estos dos liderazgos, la oposición prácticamente va a caer en un tercer plano. Y eso evidentemente favorece una segunda vuelta, que no va a quedar la oposición en la segunda posición para ir a esa segunda vuelta. Es un planteamiento que he hecho y lo he hecho
públicamente, y creo que es más que todo una suposición. Y un asunto de mercado nada más. Los partidos políticos siempre han estado divididos en el aspecto proselitista, o sea, las intenciones y las aspiraciones. Ahora sucede lo propio. Lo que pasa es que el proselitismo se ha convertido en ambición de poder. Y no se pueden entender porque ambas facciones de esas ambiciones del poder en el Partido de la Liberación Dominicana no se tienen confianza ni uno ni el otro. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy planteando. No, pero esto es una disquisición que yo hago al margen, como un completivo de lo que dices. O sea, quienes promueven la división de ese partido es muy difícil, porque como tú dices, la militancia del PLD se convirtió no en militancia, sino los PLDistas son accionistas de una empresa que no puede perder el negocio, que es el poder. Y ellos van a votar por el que garantice la permanencia de ese poder, no importa. Ahora, por ambición sería capaz uno de los dos líderes de ese partido ahora de quebrar la unidad partidaria, de abandonarlo y encabezar una boleta con partidos diferentes, porque eso sí crearía una división. Ahora, en el 2008, en el PLD había una especie de acuerdo moral tácito para el relevo generacional y el poder se le impuso a Danilo Medina, que no le gustó mucho eso. Y lo propio se lo hizo al presidente Fernández en el 2016. O sea, ambas partes se conocen, no se tienen confianza, lo que hay es que esperar a que las ambiciones se cotejen y como siempre terminen en sus negocios, porque el PLD va a votar por cualquiera de los dos que sea el que garantice el poder. Sigo insistiendo que eso no tiene relación con el escenario que yo estoy planteando. No, porque... O sea, tú estás haciendo algo que está... No, lo que la oposición ha estado apostando es a esa división. Pero a eso voy. Si está apostando a esa división, en mi humilde entender, está con una estrategia equivocada. Ahora, yo quisiera saber tu opinión sobre eso. Es que en realidad no hay oposición política en el país, Atahualpa. El Partido de la Liberación Dominicana ha navegado solo. La oposición, como tú decías esta mañana también, ha perdido el sentido de la oportunidad. Por ejemplo, ahora, con la precipitación de este pacto que tenía 2 años, y que en apariencia o se le había ocultado al país o lo cogió de sorpresa y tuvieron que nombrar una comisión. ¿Qué debió haber hecho la oposición? Haberse quedado callados, ¿verdad? De manera que el gobierno metiera la pata y ratificara ese tratado, pues eso hubiese causado un efecto electoral tremendo. Pero hacen todo lo contrario. Entonces yo te decía también que aquí no hay oposición. El PRM tiene dentro de sí un problema de división más grave que el que tiene el PLD. ¿Tú sabías? El PRM tiene un problema dentro más grave que el que tiene el PLD. Mira, te voy a poner otro escenario. Y este es peor todavía. O sea, esto es pensando más lejos. Yo creo que Hipólito no llega a la convención interna del PRM. Bueno, Hipólito está haciendo trabajo de proselitismo. El problema no es que Hipólito... Pero, y de la realidad que te da en la cara. Él sabe los números. Eso es un 83-17. Las últimas encuestas privadas. Ponlo 80-20. De todas maneras, 80-20, ponle. De 70-30. Vamos a darle a un mayor... 70-30. 70-30. Vamos a... Para las últimas elecciones. Aún así, el problema no es tu ambición o tu decisión de ser presidente o ser candidato de un partido. El problema es la manera con que tú te estás desempeñando dentro del mecanismo de acción de esas aspiraciones. El presidente Mejía concuerda con el gobierno cuando le resulta conveniente. Por encima incluso de su propio partido, contraviniendo a su propio partido, adoptó una posición vergonzosa cuando se habló de la modificación constitucional, ¿verdad? Y luego parece que se dio cuenta, entró de nuevo en el redil, pero Hipólito es una quinta columna, un caballo de Troya ahí adentro.
él no puede desvincularse de sus cercanías con el gobierno. Lamentablemente, por más que él quiera proyectar una imagen de PRMista y de que está contrario a eso. ¿Tú crees que se produciría? Mientras su partido estaba en plena campaña, él estaba en la barquita apoyando al gobierno. Oye, son cosas de que dicen, porque Hipólito es así. Sí, pero hay locos que son así también. Pero tú no estoy crees diciendo que él sea, ¿verdad? ¿Tú crees que se produciría esa polarización que yo estoy planteando si se da la división? Pues eso es lo que yo quiero oírte decir. Sí, no creo. Tú estás loco. ¿Tú hablarías de polarizar las fuerzas, dividir las fuerzas del PLD o que se adicionen fuerzas exógenas al partido? Yo lo planteé claro. Y que desplacen la oposición a un tercer lugar. Puede ser. No te hagas el sueco, que yo lo planteé bastante claro. Pero el PRM, Atahualpa, yo te decía esta mañana el ejemplo de la carreta. Antes de buscar qué accidentes del camino pueden hacer volcar la carreta del oficialismo, ellos deben preocuparse por la que de ellos camine bien. Bueno, miren señores, para ir a publicidad, por fin alguien que dice que uno en primer momento entiende que es una acción, caramba, que es para favorecer a los hombres. Esta noticia que está sustentada, por supuesto, en la política de valores del BHD. El BHD León anunció que aumentó a 10 días laborables la licencia por paternidad, 8 días más de lo que determina el artículo 54 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que establece 2 días de licencia para los hombres con disfrute de salario tras el nacimiento de un hijo. El BHD lo aumentó a 10. Y pues yo dije, primera línea, porque óyeme, qué bien, por fin que algo está favoreciendo al hombre, pero sí para ir a cambiar pues, pañales y a preparar leche. Hablando de... óyeme, sí, uno no quisiera 2 días, 3 días, 10 días te ponen loco. Ya nosotros pero yo sé que eso hace muchos años, pero tú recuerdas la levantadera 2 veces en la noche. Pero una cuestión de leche. Yo te digo, que esa parte de esos 10 días, ¿verdad? No se van a utilizar en esas cosas, pero en principio, óyeme. Pero es una buena disposición del BHD. Hoy nosotros estábamos almorzando justamente con el ingeniero Achecar, Luis Molina Achecar, quien es el presidente del grupo BHD León. Y bueno, esto se tocó dentro de las iniciativas. Y hablamos de que justamente está muy bien, porque esto es parte de caramba, de los valores que ha estado motivando el VHD, pero yo después me quedé pensando. Es un gancho eso. 10 días cambiando pañales. Bueno, pero es loable la disposición del VHD. Es loable. Pero vamos a publicidad. No, me acuerda, es una expresión de Galeano de que... O de Galeano no, creo que es un pensador norteamericano que dice que a los pampers y a los políticos hay que cambiarlo a menudo por la misma causa. La misma razón. Venimos ahora.